Nuevamente nos encontramos tan agradecidos al Señor por su profundo amor, el cual nos permite seguir afrontando una carta tan especial, ¿verdad? Tan especial, tan rica en contenido teológico, tan rica en implicancias y aplicaciones, que la verdad uno queda abrumado en el Evangelio de Mateo con tanto, pero tanto del mismo Señor Jesús. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Es maravilloso recorrer la mente, el hilo de pensamiento del autor, y todo apunta, todo se enfoca a nuestro amado Señor Jesucristo. Déjeme darle este panorama rápido, por favor, para acomodar su mente, digamos, para que usted empiece a acomodarse aquí, acomodar su mente en el Evangelio de Mateo, y recuerde conmigo el hilo de pensamiento. Mateo inicia su Evangelio y presenta desde el inicio de la genealogía del rey. Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17, presenta la genealogía del rey para abrir, digamos así, las cortinas del propósito central del autor, el propósito macro central de la carta. ¿Cuál es el propósito macro de la carta? Jesús es el rey anunciado, Jesús es el Mesías venidero. A continuación, después de la genealogía del rey, Mateo coloca en la palestra el nacimiento sobrenatural del Señor Jesús. Con ello muestra, ¿qué cosa muestra el evangelista? Sin perder su punto central. ¿Cuál es el punto central de toda la carta? Jesús es el rey, el Mesías anunciado. Entonces Mateo, sin perder su punto central, se enfoca en el nacimiento y habla que Jesús tiene el derecho divino y el derecho terrenal de ser el rey en Mateo 1, 18 al 23. Después de tan lúcida muestra de poder en su nacimiento desplegado por Mateo, ahora el autor quiere que veamos la proclamación del rey con la historia de los famosos magos. ¿Se acuerda? No sé hace cuánto predicamos eso, pero ya tiene algún tiempo. La historia maravillosa de los magos, que aún siendo, y esto es muy importante, que aún siendo de una región gentil, reconocen al rey que ha nacido, mientras, y este paralelo es importante, mientras que los maestros judíos, los rabinos que deberían estar pendientes de esto, según la profecía, estos maestros judíos estaban en cero. Un enfoque muy importante. Esta sería una constante en la carta de Mateo. Eso está en Mateo 2, versículo 1 al 12. Después de ello, ¿están avanzando conmigo? Estoy yendo despacio, ¿verdad? Después de ello, el autor va colocando el terreno con mayor fuerza, apuntando las luces para el primer discurso en el Evangelio, presentando al rey a través del más grande profeta. ¿Quién fue el más grande profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautizador. Mateo 3, del 1 al 17, él presenta al rey. Piense esto hasta aquí conmigo, piénselo por favor, se lo ruego. Si Jesús es presentado como el rey, el que viene a destruir el imperio de la muerte, liderado por Satanás y sus huestes, entonces es obvio que el rey apenas es presentado, sea tentado. Es obvio. Viene a destruir el imperio satánico. Entonces Mateo presenta que el rey apenas llega es tentado, apenas es presentado es tentado. Eso está en Mateo 4, versículo del 1 al 11.
ya que el autor tiene que colocar en la mente de su audiencia original, o sea, judíos, que este hombre, el Señor Jesús, es el segundo, ¿qué? Adán. Adán. Por eso muestra Mateo 4 la tentación. Quiere mostrar que este hombre, Jesús, es el segundo Adán. ¿Lo capta? El primero, ¿se acuerdan? Fue tentado, el primero fue tentado y cayó. Y como cabeza federal de la raza humana, es decir, eso es como un título para el representante de la raza humana, se llevó consigo a toda la humanidad, porque Adán cayó. Pero este segundo Adán presenta Mateo 4, eso es lo que quiere el evangelista, el rey anunciado, él es el Mesías, porque este segundo Adán es victorioso. Si extraemos doctrina aquí, es decir, de Mateo 4, si es que tomamos el pasaje narrativo, extraemos la doctrina, podemos hablar de la impecabilidad de Cristo. La impecabilidad de Cristo. Él no podía pecar. Entonces, este es el rey esperado. El Mesías de Dios. Y es ahí que Mateo, en un despliegue estratégico, ¿se acuerdan? Mateo es estratégico, coloca el primer discurso de Jesús. Y la primera vez que Jesús habla enseñando en el Evangelio, enfatiza la palabra Macarios. Bienaventurados. La primera vez que habla para enseñar en el Evangelio, enfatiza la palabra Macarios. Gracias. Un ratito. Gracias. Macarios, bienaventurados, es decir, ser completos, absolutamente llenos dentro de sí. Creo que esa es la mejor traducción de Macarios. A veces lo traducimos como felices, dichosos, no está mal, pero creo que la mejor traducción es ser completos, ser llenos dentro de sí. ¿Y por qué es significativo que empiece así? ¿Por qué es significativo que Jesús en la primera vez que enseña, según Mateo, coloque en el primer discurso que Jesús empieza diciendo Macarios, bienaventurados? ¿Por qué es significativo? Porque el Antiguo Testamento se había cerrado de la siguiente manera. Anote Malaquías 4:6. Note cómo se había cerrado el Antiguo Testamento. Él hará volver, estoy citando Malaquías 4:6, no necesita ir ahí, pero sí seguir el hilo de pensamiento que es muy importante. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, escucha el término, y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. ¿Lo puede ver? Se cierra con maldición el Antiguo Testamento después de esta profecía, la cual apunta, ¿qué apunta esta profecía? Al remanente salvo al final del tiempo para que venga a reinar el Mesías, con lo cual, lo que dice este pasaje, si el remanente de Israel no se arrepentiría, Dios los acabaría, los maldeciría, haría un holocausto, ese es el término. Haría un holocausto. A eso apunta el término aquí. Los maldeciría a todos. Después de ello, después de Malaquías 4:6, usted sabe, hay un periodo antes que venga los evangelios, antes que Dios vuelva a dar su palabra, alguna profecía, hay un periodo de ¿cuántos años? 400 años de silencio. Había terminado con maldición. Y 400 años de silencio. No hay más profecía. Nadie más habla de parte de Dios por 400 años. Pero, esto me encanta. ¿No le parece estratégico, Mateo? Pero, apenas Mateo abre su primer discurso en forma estratégica, coloca al Señor Jesús, al profeta esperado, con su primera palabra. Bienaventurados.
¡Qué significativo! Esto es fantástico, amados. Este es un ensamble, una fusión fantástica, maravillosa que hace Mateo. Este es el rey. Y el rey se dispone a dar en el primer discurso el más grande sermón jamás realizado. El famoso Sermón del Monte. Sermón del Monte. Que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y al final del sermón, Mateo en la narración deja una pregunta vital. Al final del capítulo 7 se deja una pregunta vital que debe estar en los oyentes originales como en los lectores de la carta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que tiene tanta autoridad? ¿Quién es este hombre que habla mandando? ¿Quién es este hombre que no tiene nada que ver con los escribas y fariseos, que habla con toda autoridad? ¿Quién es este hombre? Mateo 7, 28 y 29. Y para responder eso, ¿se acuerdan? Espero que sí. Espero que sus mentes estén aquí. Y para responder eso, el autor nos muestra en los capítulos 8 y 9, por favor, lo de pensamiento del evangelista y va a entender el pensamiento de Dios. ¿Cómo muestra? ¿Cómo responde cuando preguntan quién es este hombre? El autor nos lleva a los capítulos 8 y 9 de su evangelio para decir que este hombre es el rey esperado, es Dios mismo, es Dios con nosotros, es el Emanuel anunciado del Antiguo Testamento. Jesús es el rey y lo hace, ¿cómo lo hace? A través de un despliegue de poder en los capítulos 8 y 9, presentando a Jesús con sus credenciales mesiánicas. Interesante. Jesús tiene poder, dice Mateo. ¿Saben por qué Él es el Mesías anunciado? ¿Saben por qué Él es el Rey amado? ¿Saben por qué? Porque en primer lugar Jesús tiene poder frente a la enfermedad física. Mateo 8, del 1 al 17. Una porción magnífica que creo lo vimos a detalle. El Señor Jesús también, para mostrar que es el Rey anunciado, dice Mateo, tiene poder frente a la naturaleza. Mateo 8, 23 al 27. ¿Se acuerdan que calla el mar, calla el viento? Este hombre está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Escuche, esto tiene que ser muy importante para usted si es un estudioso bíblico, para que se dé cuenta que todas esas señales apuntaban, nos enfocaban como una luz brillante a que Jesús es el Rey, a las credenciales mesiánicas. Y esto no te lleva para que tú te pares a decirle al huracán que no venga. A orar, no vengas, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Justamente Mateo muestra este despliegue de poder del Señor Jesús, enfocado a las credenciales mesiánicas para anunciar que Él es el Rey, para que usted hoy, los lectores originales, o en ese tiempo, y por extensión todos los lectores, hasta el día de hoy, sepan bien que usted no puede hacer esas señales. Un despliegue terrible de poder, colocando al Mesías de Dios, hablándole al viento, hablándole al mar. Solamente lo puede hacer el creador de las criaturas. Nadie más. Nadie más. Si alguien más lo hace, es un atrevido, un majadero que no entendió nada. Además, en una muestra maravillosa de potencia y portento para seguir avanzando, Jesús muestra que tiene poder frente a los demonios. ¡Wow! Mateo 8, 28 al 34. Esto es tremendo. A continuación, de manera hermosa, Jesús muestra que tiene poder sobre el pecado. Mateo 9, del 1 al 8. Así lo plasma el evangelista para que vean que Él es el Rey
anunciado. Y finalmente, Mateo apunta su artillería como la cereza del pastel, colocando al Señor Jesús con un poder superior a la muerte. Mateo 9, del 18 al 26, una porción que usted debe tener enmarcada, que nos da tremenda seguridad de vida eterna, porque Jesús tiene un poder superior a la muerte, a la muerte. Esto fue todo un estudio de mucho tiempo, donde no solo pudimos apreciar su gran poder milagroso, sino que nos mostró que son marcas, escuche bien, exclusivas en el tiempo específico, el cual anunciaba la llegada de la era neotestamentaria. Y de esa forma estratégica, Mateo, siga por favor con toda su mente. ¿Están bien hasta acá? ¿Están bien hasta acá? Mateo, en forma, me encanta decirlo, estratégica, propone un puente magnífico en Mateo 9. Propone un puente magnífico, maravilloso, el cual nos prepara para el segundo discurso del Señor Jesús. Miren la línea, miren qué interesante es este evangelista. Miren qué extraordinario teólogo es este evangelista. Ya que nos da con toda transparencia la motivación para entrar al discurso, al segundo discurso. ¿Cuál es la motivación? Note por favor, abra su Biblia en Mateo 9:36. Le digo que esto sí lo abra porque estamos cerquita a Mateo 10, que va a ser nuestra porción. Mateo 9:36, véalo ahí por favor. Dice, y al ver las multitudes, no se olvide, estamos en un puente, quiero mostrarle el foco de este puente para entrar al segundo discurso. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es tan profundo. El punto es la motivación de Jesús. ¿Cuál es la motivación de Jesús? La compasión. ¿Lo ve ahí? ¿Están aquí? La compasión. La palabra compasión en el original es una agitación interna. Creo que es muy buena traducción esto. Una agitación interna fuerte. Es una palabra dura. ¿Y por qué estaba así? Observa el texto, verso 36, la parte B, nuevamente. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, deténgase ahí, la gente está caminando al infierno, caminando en sus delitos y pecados, con un fin seguro. Y dice ahí el término desamparadas y dispersas, que nosotros lo vimos también en el griego original, que habla de despellejadas, vapuleadas, destrozadas. Estos son los términos para desamparados y dispersas, o desamparadas y dispersas. Y obviamente que están despellejadas, vapuleadas, destrozadas por sus propios pecados, pero también, ¿se acuerda? Por la ayuda, por el empujón que le dan los falsos maestros. Los falsos maestros. Qué tremendo punto, qué tremenda aplicación para nuestros días, ¿no le parece? El empujón de los falsos maestros para que la gente esté vapuleada, despellejada, destrozada. El trabajo satánico con los falsos maestros es muy bueno en este mundo, muy bueno. Y Jesús mismo lo dice, no solamente están así por su propio pecado, sino que también ese pecado se desarrolla por el empujón de los falsos maestros. ¿Y hoy día ha cambiado eso? No. En este domingo, hoy mismo, muchos púlpitos están llevando a la gente al despeñadero, despellejándolos, destrozándolos por el pésimo estudio bíblico. Esto es un problema espiritual, es lo que quiero llegar. Esto es un problema espiritual. Y además, el juicio es inminente de toda la gente. Nota el verso 37. La mies es mucha. La mies es mucha. El juez está a punto de juzgar. Es una urgencia. Es más, para añadir el desastre mundial espiritual, nota el verso 37 al final,
La mies es mucha, pero los obreros son... Esto es un desastre. Esto es un desastre. Entonces, ¿qué hacemos, Jesús? Ya sé, Jesús, que todos vayan por todos lados como sea. No, observe el verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Empalme esto que es fascinante. Empalme esto que es fascinante. El juez, el que va a condenar el pecado de este mundo, es el mismo que pide que oren. ¿Por qué? Por obreros. Por obreros. El que va a condenar es el mismo que pide que oren por obreros. Y es el mismo, escuchen, que llama a los obreros. Es el que pide que oren. Y es el mismo, el juez que va a condenar a los pecadores, es el mismo que piden que oren y es el mismo que llama a los obreros. Note Mateo 10.1, la parte A. ¿Están ahí? Mateo 10.1. Entonces, ¿qué hace? Llamando a sus 12 discípulos. Tremendo, tremendo. Pero sigue el hilo de pensamiento. Sigue el hilo de pensamiento, por favor. El juez que va a condenar el pecado es el mismo que pide que oren por obreros y es el mismo que llama a los obreros. Pero también es el mismo que, me encanta esto, envía a los obreros. ¿Lo nota? Nota esa secuencia. Mire el verso 5. La primera parte. A estos 12 envió Jesús. Y si lo recuerdan, este es el gran preámbulo para el segundo maravilloso discurso del Señor Jesús a sus discípulos, los cuales, ¿qué hace con los discípulos? Los llama, ¿se acuerdan? Verso 1a de Mateo 10, ¿se acuerdan de esto? Los llama, les encarga, verso 1, la parte B, y por último el Señor Jesús, ¿qué hace? Define el personal. Verso 2 al 4, define el personal. Y ahí nos quedamos, revisando uno a uno, ¿se acuerdan? Ese mensaje que usted ya no sabía cuándo acababa. ¿Se acuerda? Uno a uno, revisando uno a uno el personal. De este estudio sobre el personal, detallado creo yo, y no solo del personal, sino desde el verso 1 de Mateo 10, de 3 semanas, obtuvimos aplicaciones, creo yo, tan hermosas para nuestra vida y sobre todo que viendo al personal podemos decir, y no sé tú, pero yo, viendo esto, como dice un pastor por ahí, no sé tú, pero yo, viendo esto, creo que lo que puedo extraer es que doy gracias a Dios, pues yo también soy nada, igual que los discípulos, ¿verdad? Y que Dios toma de los que son nada. Dios toma de los que tienen un don nadie. No don Juan, don nadie. Toma de los que son nadie y trabaja con ellos en forma eficiente. Qué alivio para mi corazón. Qué alivio espero para su corazón, ¿no? Antes que diga, pobrecito este pastor, voy a orar por él, también para su corazón. Qué alivio para su corazón. Dios toma a los que no somos nada para poder instruirnos y capacitarnos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Están bien? Perfecto. Bueno, creo que ya tienen la mente lista para empezar hoy lo que puedo llamar la carne, el bife, la comida fuerte. Como recuerda, los primeros 4 versos del capítulo 10, que nos tomó 3 sesiones abarcarlo, nos enfocamos en los heraldos del rey. Estábamos enfocándonos en los hombres del Señor, los hombres de Dios, los hombres. Ahora, empezamos la parte suculenta, pues estaremos expuestos a los principios del mismo Jesús para el discipulado, Es decir, esto es el discipulado a la manera de Cristo. A eso vamos a estar expuestos por algunas semanas. Ahora, creo que antes de abordar el tema, debemos colocar conceptos en nuestro pensamiento para entender lo que vamos a ver aquí, para entenderlo claramente.
Primero, y esto estuve pensando, es lo básico, lo básico. Esto es lo básico. Debemos preguntarnos si yo voy a ver el discipulado a la manera de Cristo. Lo básico es entender y preguntarnos, ¿qué es el discipulado? ¿En qué se enfoca el discipulado? ¿Qué es lo que me quieres decir, Jorge, con el discipulado? Usted sabe, mucha gente amalgama el concepto, fusiona el concepto de discipulado con una segunda etapa del creyente. Segunda etapa, o sea, yo puedo ser creyente sin ser un discípulo del Señor. Piense lo que le digo. O sea, puedo ser salvo sin estar bajo sus preceptos, sin estar bajo sus enseñanzas continuas. O sea, puedo ser un creyente, un salvo, sin llegar a ser un discípulo. Bueno, esta forma o filosofía se ha extendido mucho en el ambiente cristiano. Y estoy seguro que mucha gente llega aquí a visitarnos con ese pensamiento. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser discípulo. Entonces yo no necesito estar en crecimiento constante ni tener un hambre obvio por la palabra de Dios para ser creyente, porque yo solamente soy salvo, acepté a Cristo y ahí está bien. Bueno, voy a entrar al cielo como sea, total, eso es lo importante. Si usted piensa eso, no entendió la Biblia sobre la salvación. No entendió. Es muy interesante que cuando el Señor en el Antiguo Testamento llama a Moisés para sacar al pueblo de Israel, le dice: Moisés, anda y dile a Faraón, saca a mi pueblo, deja libre a mi pueblo para que me sirvan. No dice, Moisés, solamente saca a mi pueblo. Sácalo nomás. No. Pensar en la salvación sin cerrar el círculo completo es un gran problema. No es saca a mi pueblo nomás, es saca a mi pueblo para que me sirva. Un concepto muy importante en el Antiguo Testamento, que se hace un traslado correcto, como lo va a ver, con el concepto de discipulado. Como dije, esa forma o filosofía se ha extendido mucho en el ambiente cristiano y es, a mi criterio, una aclaración fundamental que no podemos pasar por alto, ya que hacerlo, o sea, pasar por alto este concepto básico, creo yo, invitaría a la gente a ir al infierno con mayor facilidad. Quizá hay gente que nos está visitando y se cree salvo porque aceptó a Cristo y no ha entendido lo que es ser salvo. Y si yo le digo, bueno, o no aclaro esto, le estoy diciendo, bueno, quizás sí eres salvo, vive como quieras, a tu forma. Bueno, yo creo que eso facilitaría a la gente ir al infierno, pensando que son de Cristo. Y además invitaría a los verdaderos salvos a descuidar su salvación, hablando por supuesto de la santificación, como menciona Pablo en Filipenses 2:12. Entonces, creo que es vital, como la verdad está ocurriendo en muchos lugares que se llaman iglesia. Es decir, tener este punto solidificado debe ser el primer paso para entender a dónde vamos en la porción y a dónde se introduce usted al exponerse a ella. Vaya un momento, si fuera tan amable, quiero, como dije, que usted entienda bien y que estemos claros en esto. Vaya por un momento a Lucas 14, por favor. Creo que es un buen pasaje que nos va a definir este concepto claro del discipulado. Y mientras llega ahí, déjeme darle un poco de piso en Lucas 14, para que no vaya al vacío. Un poco de piso, un poco de contexto. Jesús, mientras llega a Lucas 14, Jesús atraía a mucha gente, ¿verdad que sí? Claro, Jesús atraía a mucha gente. Como usted sabe, pues pasó mucho tiempo viendo las credenciales mesiánicas, ¿verdad que sí? Entonces, al mostrar las credenciales mesiánicas, la gente por multitudes iba a Jesús. ¿Para qué? Para que lo sane, para que le den combate. Parecen fujimoristas. Para que les expulsen demonios, para ver el show,
¿no? Noches de gloria. Usted sabe, todo eso. Y por multitudes, seguían a Jesús. Jesús atraía a mucha gente. Pero la verdad, amados, es que la intención de Jesús jamás fue, escucha esto, jamás fue como prioridad atraer a las multitudes agradecidas por su sanidad o liberación infernal, según sea el caso. No, jamás fue esa la prioridad. Su prioridad, escuche, y misión clara era hacer discípulos verdaderos. Hacer discípulos verdaderos. Inclusive, si usted abarca como debe hacerlo, el contexto macro en Lucas, si usted va a ir en Lucas 14, creo que debemos abarcar el contexto un poquito más afuera, el contexto macro. Y si usted ve en Lucas 13, a Jesús le hacen una pregunta bien extraña. Le dicen, dice verso 23 del capítulo 13, verso 23 del capítulo 13, le dice, y alguien le dijo, Señor, ¿nota la pregunta ahí? Están cerquita, ¿no? Señor, ¿son pocos los que qué? ¿Los que se salvan? Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Esta pregunta está motivada, ¿por qué? Por la demanda del Señor, a los que querían seguirle. Señor, te quiero seguir. Ah, qué bien, ora conmigo. No, nada de eso. Era la demanda, la muestra de la demanda para ser seguidores de Él. Interesante. Y esta demanda, o sea, este costo de seguirle, eso es Lucas 14. ¿Está bien? Lucas 14, creo que ya tiene el piso. Jesús muestra la demanda, el costo de seguirle, o sea, el costo de ser discípulo del Señor. Con ello, volviendo a Lucas 14, note el verso 25, por favor. Grandes, quiero que vaya ahí, quiero que usted lo vea. ¿Cómo empieza? Grandes. No dice grande o gran multitud, no, grandes multitudes iban con él. O sea, ¿cuánta gente? Un montón. Y volviéndose, o sea, grandes multitudes, volviéndose, o sea, volteando, les dijo, verso 26, si alguno viene a mí, escuchen esto, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también, note esto por favor, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me detengo ahí. Esto no tiene nada que ver con odiar a tu familia. No. Aquí la intención es prioridad. ¿Quién es más alto en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Ni siquiera tú puedes gobernar tu vida. Note lo que dice el Señor Jesús. Hermanos amados, mis queridos que están aquí, con solo este versículo te anulas, creo yo, el 80% de la gente que se cree cristiano. Siendo diplomático. Note lo que dice. No puede ser, si yo no soy lo primero para ti, ni siquiera tu vida es primero. Tu vida no es primero. Soy yo primero. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, escuchen esto, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es decir, si usted no está listo o no se atreve a morir por mí, usted no puede ser mi discípulo. Pero amados, ¿qué demandas? Y creo que en el ambiente cristiano estamos bajando las demandas para decirle a todo el mundo que acepte a Cristo y que ya están en Cristo. No es así. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. A menos que usted crea que Jesús, bueno, es un chascarrillo de Jesús, está exagerando. No, amados, es una realidad. Note cómo termina la porción al verso 33, o cómo va terminando. Así pues es la aplicación. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a qué? A todo lo que posee. O sea, en el corazón, escúchame bien esto, esta aclaración. En el corazón usted tiene que estar diciendo, Señor, si me pides algo es tuyo.
Estoy dispuesto a perderlo todo por ti. Estoy dispuesto a perderlo todo por ti. Si tú me lo pides, solo pídemelo y se acabó. ¡Wow! ¿Eso es ser cristiano para usted? ¿Le han predicado así el evangelio? Note, no puede ser mi discípulo al final del 33. Amados, la demanda, el costo de seguir a Cristo es total. Es justamente seguirle. Escuche, es seguirle. Es seguirle. No aceptarle meramente, sino seguirle. La proclamación del evangelio no se enfoca en lo que pueda hoy aceptar y listo. No, eso no es real. La mente del Señor está en que un creyente es un seguidor constante, un seguirle constante, es ofrecer tu vida en rendición constante, aprendiendo asiduamente, sistemáticamente del Rey. Sistemáticamente del Rey. Y bueno, hasta aquí usted viene de un lugar y nos visita que le han enfatizado que un discípulo es la segunda etapa de ser creyente, porque oró al Señor por sus pecados y piensa que es salvo, pero no está creciendo sistemáticamente, no sabe nada de la Biblia, y esa es la característica obvia de los inconversos o falsos creyentes, que no saben trazar la Biblia, y dicen en su mente, no, este está exagerando, yo ya lo acepté, esto de discípulo es para los más espirituales, digamos, para los que hacen un paso más con Cristo. Bueno, si usted piensa eso, quiero que note la figura que utiliza el Señor en el verso 34 de Lucas 14. ¿Están ahí? Quiero que me siga. No, pose su mirada ahí. Buena es la sal. ¿Le parece buena la sal? Claro. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Bueno, ¿a usted le parece la sal buena hoy? Esto está dicho 2000 años antes, o sea que aquí la sal era buenísima. No buena, buenísima. ¿Por qué? Porque no tenían refrigeradora como usted. Entonces a los alimentos le colocaban sal para que se conserven. Entonces la sal en ese tiempo, estamos hablando pensamiento 2000 años atrás, era no buena, buenísima. Entonces la gente obviamente, ¿la sal es buena? ¡Claro! Dicen así, por supuesto. Note cómo va con la figura, verso 35. Ahora, si la sal es insípida, note el verso 35. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero que observe el punto del Señor. ¿Cuál es el punto del Señor? Bueno, el punto es la sal. ¿Es la sal el punto? No es la sal. El punto es, escuchen bien, no sirve para nada. Ese es el punto. No sirve. Es tan fuerte este énfasis que dice en el verso 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil. ¿Qué es eso? Escuchen, en la antigüedad los desechos orgánicos, ¿están conmigo? ¿Están pensando conmigo? Los desechos orgánicos eran colocados en un lugar específico y para que no hieran, para que no apesten, es lo que quiero decir, para que no huelan mal, se les llenaba ¿de qué? Todo ese lugar. De sal. Todos los desechos orgánicos se llenaban de sal. Pero si la sal es insípida, si la sal no sirve, ese es el punto. Si la sal no sirve para nada, entonces no se puede usar ni para cubrir el excremento. Eso es lo que está diciendo. No se utiliza ni para cubrir el excremento. El punto es, no sirve. Es decir, déjeme hacer el paralelo claro. En conclusión, si usted no es discípulo, si usted no está bajo las enseñanzas sistemáticas de la Escritura, si usted no está en un compromiso serio con la palabra de Dios, bajo una iglesia como debe ser en esta dispensación, entonces le han engañado. Usted no es un discípulo. Usted no es creyente. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo?
¿Se da cuenta lo que estamos diciendo? Esto es muy serio, amados, entender esto. Yo creo que a veces en el ambiente cristiano se viene deportivamente a la iglesia, pensando hasta que hacemos un favor a Dios por levantarnos temprano y venir acá. Escúchame bien, las demandas del Señor es toda tu vida o nada. Y la muestra que eres un cristiano es que eres un discípulo genuino, que le sigues y vas creciendo sistemáticamente en la palabra de Dios. Usted, si no ha entendido esto, se ha equivocado de Jesús. Y quiero ser muy enfático aquí. Se ha equivocado de Jesús. Ahora, podemos entender más el pasaje mencionado anteriormente en Lucas 13, ¿verdad que sí? Ahora sí puede entender cuando le preguntan, Señor, poquitos van a ser salvos, ¿verdad? Claro, la demanda es alta. El creer que ser creyente es ser un emocionado un día y después seguir igual. El creer que uno puede ser creyente sin tener hambre de la verdad, sin estar en aprendizaje constante, sin estar en conocimiento permanente. El creer todo ello, escuchen, te deja fuera del reino de Dios. Fuera del reino de Dios. Tremendo. Si esa es tu condición y tú vienes acá y piensas que has aceptado a Cristo, pero no estás bajo las demandas de Él, ni estás dispuesto en tu corazón de pagar el costo para Él, hoy arrepiéntete. Ven a Cristo de verdad, entendiendo que no es meramente una emoción de un instante, sino seguirle constantemente y que renuncias a ti para que el Señor, como el sol al mediodía, amanezca en tu corazón. Ven hoy a Él. ¿Te das cuenta que esto es importantísimo? Jorge, entonces, para ti el conocimiento de Dios, el estar creciendo en el estudio bíblico, es ser un discípulo. La respuesta es, no es todo, pero no es menos que eso. ¿Me escuchó? No es todo, pero no es menos que eso. No es menos que eso. ¿Qué quiero que atesoren para llegar bien a Mateo 10? ¿Por qué le doy todo este preámbulo? Escuche. Ser un discípulo en la Escritura es ser un creyente. ¿Me escuchó? Ser un discípulo es lo mismo que decir ser un creyente. Entonces, decir que vamos a presentar en Mateo, en el segundo discurso, los principios del discipulado a la manera de Cristo, es lo mismo que decir vamos a presentar los principios para evangelizar a la manera de Cristo. Eso es lo que quiero que atesoren. Les voy a presentar los principios para evangelizar a la manera de Cristo. Esto es fantástico. La pregunta vital para el discurso de Mateo 10 es, ¿cómo hacemos la tarea evangelística honrando a Cristo? Esa es la pregunta para Mateo 10 a partir del verso 5. ¿Cómo hacemos la tarea evangelística? Honrando a nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es un temón, hermanos. Esto es un temón. Con ello en mente, permíteme leer la porción. Vaya a Mateo capítulo 10. Desde el verso 5. Déjeme dar lectura a esto, por favor. ¿Están ahí en sus Biblias? ¿Están bien hasta aquí? ¿O ya se marearon hasta aquí? Perfecto. Es necesario el concepto. Entonces, repito, decir los principios del discipulado a la manera de Cristo es lo mismo que decir vamos a presentar los principios para evangelizar a la manera de Cristo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, desde el verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Verso 9, no os proveáis de oro,
ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de borbón, porque el obrero es digno de su alimento. Verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Verso 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Verso 14. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! ¡Qué porción vamos a afrontar, amados! Ahora, al tener ya nuestra porción, es importante ubicarnos. Primero en la narrativa, quiero que note algo fundamental para el entendimiento del discurso. ¿Están bien? ¿Están listos? Si se pierde esto, no va a poder dividir bien el estudio. Por favor, mucha atención, se lo ruego. Digamos, nota 1. Nota 1. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a haber más notas? Sí, prepárense. Nota 1. Todo el discurso abarca de los versos 5 al 42. ¿Ok? Todo el discurso en su macro, en su esplendor, abarca del verso 5 al 42. Todos estos versos están cargados de principios para evangelizar a la manera de Cristo. Entonces hasta ahí usted dice en su mente, y usted dice, ¿y por qué no leímos todo y solo leímos los 11 primeros versos, es decir, del 5 al 15? Yo le explico, no porque sea un flojo que no quise leer, sino que déjeme explicarle antes que aparezca eso en su mente, porque yo soy algo así como the mentalist. Los versos del 5 al 15 son, escuche, por eso que lo dejaban al 15, instrucciones, por favor atiéndame, específicas para los apóstoles en ese momento y en ese tiempo. Tremenda aclaración, ¿eh? Son instrucciones específicas para los apóstoles en ese momento, en ese tiempo. Podríamos decir, son instrucciones específicas y definidas para ellos. Por supuesto, escuchen por favor, al tener, por favor, por eso necesito su máxima atención y toda su paciencia. Por supuesto que al tener el significado exacto de cada verso en su contexto, ahí recién lo podemos aplicar. Por ello que la aplicación para nuestro tiempo es el desafío en esta porción en particular. ¿Por qué? Porque los versos del 5 al 15 son específicos para el momento puntual de los apóstoles. Entonces, ¿el desafío cuál es? Tomar el significado, entenderlo bien y aplicarlo a nuestro tiempo. Entonces, ¿qué cosa le quiero decir diplomáticamente? Por favor, espere el significado antes de aplicarlo a su vida. Es lo que quiero decir. Espere, no diga, dijo esto, entonces ya, agarramos la moto y hacemos. No, tranquilos. Vamos a ir paso a paso. Pero es importante entender esa división. Pero, ¿siguen aquí? Los versos, ¿qué queda? Si ya dije el 5 al 15, ya les expliqué a dónde enfoca. ¿Qué quedan? 16 al... Lo tienen, están conmigo. 16 al 42. Es como si el Señor se proyectara. Escuchen esto. Como si tomara un telescopio el Señor Jesús y vería los acontecimientos que aún traspasan Pentecostés, Hechos capítulo 2, y caminan inclusive a los tiempos de la tribulación, Apocalipsis 6, 19. O sea, las instrucciones del verso 16 al 42 están centradas, ¿listos para esto? Están centradas al rechazo por evangelizar.
Por eso que leí el 5 al 15 para tener una coherencia de pensamiento en la narrativa, en este discurso. Y voy a dejar del verso 16 al 42 para hacer otro bosquejo, porque ahí el punto cambia y ahora es el rechazo por evangelizar. Un autor contempla esto y menciona, y cito literalmente, y dice: de hecho, la mayor parte de los versos del 16 al 42 versa sobre la persecución que será consecuencia de la misión y sobre el precio que el discípulo debe estar dispuesto a pagar para cumplir con su cometido evangelístico. Pero no hay constancia de que esta primera misión, o sea, versos 5 al 15, de que esta primera misión provocara persecución alguna. Al contrario, los discípulos parecen haber vuelto de ella eufóricos. Lucas 9:10, Lucas 25:35. Fin de la cita. O sea, del verso 5 al 15 es un enfoque que habla de las instrucciones para evangelizar específicas para ¿quiénes? Entonces nuestro desafío es tomar el significado y aplicarlo bien. ¿Están conmigo? Pero la segunda parte, y perdonen que sea tan fuerte en esto, pero no quiero que se escapen de esto. La segunda parte apunta, el enfoque es al rechazo por evangelizar que va a tener todo creyente hasta el tiempo final. ¿Amén hasta ahí? ¿Están bien o están peor? Perfecto, perfecto, perfecto. Atiendan, en esa sección, o sea, del 16 al 42, no hay, esto es bien interesante, esto es bien interesante. En esta sección del 16 al 42 no hay ni siquiera del 16 al 42 una sola referencia de lo que deberíamos hacer con el que se convierte de verdad. Jesús va a dar principios para evangelizar. Y en la porción del 16 al 42 no hay ni una sola referencia de lo que debemos hacer si alguien se convierte de verdad. O sea, ¿notan lo que le quiero decir? Apunta ¿a qué? Al rechazo. Al rechazo. Es más, la única vez en esa sección del 16 al 42 que aparece alguien que responde al evangelismo, se menciona al final en la porción. Nota el verso 42 de Mateo 10. Y cualquiera, ¿lo ve ahí? Que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, miren lo que dice: por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es la única referencia que hay por ahí un fruto. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, no es que no va a haber un fruto, lo que está enfatizando, quiero otra vez, el énfasis es el rechazo. Pero no hay referencia de qué hacemos con los que se convierten, con los discípulos verdaderos. Lo que quiero que tenga en mente es que del verso 5 al 15, otra vez, qué pesado es este, ¿verdad? 5 al 15. Son las instrucciones específicas apostólicas para evangelizar, y del verso 16 al 42 son instrucciones como también admoniciones o advertencias ante el rechazo por evangelizar. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, les creo todo. Siga conmigo, por favor. Segunda nota, esta es la primera nota. Segunda nota. Tenga presente que estamos en el segundo año, creo que esto es muy importante, estamos en el segundo año del ministerio del Señor Jesús, aproximadamente en el año 28 después de Cristo. Esto implica que estamos ubicados casi al final del ministerio del Señor en Galilea. Es importante mencionar que la región de Galilea fue donde se cubrió una etapa vital y fundamental en el ministerio del Señor. Por ejemplo, en Galilea fue ahí que escogió a los discípulos, ¿verdad que sí? Importantísimo. Fue ahí también en Galilea donde se desplegó gran cantidad de milagros y señales. Y también es en esa región, o sea Galilea, donde los escribas y fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo, cometiendo, ¿qué cosa? El pecado imperdonable. Como también en Galilea, y eso lo veremos posteriormente, el Señor Jesús va a presentar en la narrativa de Mateo, también en Galilea, las parábolas del reino. En el capítulo 13, un mapa por primera vez claro para los apóstoles, el cual contiene toda la historia hasta el final de los tiempos. Eso lo veremos en el tercer discurso de Jesús que nos presenta Mateo.
O sea, lo que les quiero decir es que la etapa en la región de Galilea es importante dominarla. ¿Amén hasta ahí? Perfecto. También, como tercera nota mental para llegar bien a la porción, es importante tener en cuenta que el primer discurso, o sea, ¿cuál es el primer discurso presentado por Mateo en el Evangelio? El Sermón del Monte. Muy bien, están conmigo. En el primer discurso, el Sermón del Monte, el Señor Jesús enfatizó, escuchen, la ética del reino, es decir, Él colocó el estándar del reino. Pero en este segundo discurso, el Señor va a enfatizar, escuchen, la misión cristiana. En el primero enfatizó la ética del reino, cómo entrar, cuál es el estándar del reino. Y aquí va a enfatizar la misión cristiana, el evangelizar, como comenta un autor llamado Burt, un hombre muy capacitado. Él dice esto, y cito: en esta ocasión el tema, hablando del segundo discurso, no es la ética del reino, sino la misión cristiana. Fin de la cita, fin de la cita. Muy claro. Cuarta nota mental importante, creo yo. El evangelista Mateo es el que en los evangelios sinópticos, o sea, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas, ¿y hay otro? ¿Qué Juan? Sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas. Estoy contento, no estoy enojado. El evangelista Mateo es el que en los evangelios sinópticos presenta, escuchen esto, importantísimo, la mejor idea o más completa idea sobre la instrucción para evangelizar aquí. Mucho más completa en su presentación que los evangelistas Marcos y Lucas. Pero lo interesante es que presenta las instrucciones, escuchen esto, les estoy dando todo el mapa para que lleguen muy bien a esta porción. Lo interesante es que presenta Mateo, mejor que todos los evangelistas sinópticos, las instrucciones para evangelizar, pero no dice ni menciona Mateo que los apóstoles salieron. Interesante. Solo las instrucciones, pero no dice, bueno, y salieron. Nada. Ahora, es importante que sepa usted que recibieron las instrucciones y ¿qué cosa hicieron los apóstoles? Salieron. O sea, por eso les llamo la atención. Porque no sale ahí en Mateo que ellos salieron. No. Pero eso no quita que salieron. Salieron. Y eso hay que tenerlo en mente. No para quedarse, ellos no recibieron las instrucciones para quedarse ahí, sino para salir. Déjenme darle algún argumento rápido del por qué sabemos que en el Evangelio de Mateo ellos no solo recibieron las instrucciones, sino que salieron. Primero, por el contexto inmediato. O sea, note, verso 38 del capítulo 9, ¿se acuerdan? Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies, es decir, la oración es envía, Señor. Y como resultado, imagínense, no envía. No pues. O sea, de hecho, salieron. Segundo argumento. ¿Por qué sabemos que salieron? Así Mateo no lo diga. ¿Por qué sabemos? Por el cambio de oficio a los discípulos. ¿Se acuerdan? Mateo 10, 1a. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué? Discípulos. Ahora, compare o haga un paralelo con el verso 2a. Los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles son estos. ¿Puede ver el cambio? De discípulos, ¿a qué? Apóstoles, es decir, son sus hombres, son sus enviados. Fueron enviados. Tercer argumento de por qué sabemos que salieron, así Mateo no lo tenga registrado. Por la secuencia lógica. Esto es tan importante al ver el texto. Por la secuencia lógica. Observe, después de Mateo 10, ¿qué cosa sigue? ¿Mateo qué? Y usted dice, qué profundo es este, ¿verdad? Tanta maestría para eso. Si usted analiza el flujo de pensamiento del capítulo 11, escuchen, ya no aparecen los discípulos. Vuelve otra vez Mateo a hablar de Jesús solo en el ministerio. Pregunta, ¿por qué está solo Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? Evangelizando. Muy bien. Es claro que salieron.
Y si usted quiere ampliar más esto, puede ver el pasaje paralelo en Marcos 6:30, donde llegan después de este periplo evangelístico a contar todas las primicias que tuvieron en la misión itinerante. Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, las instrucciones, amados míos, no eran para guardárselas, quedárselas ahí, sino que eran para salir. Déjame hacer una aplicación ahí, rapidita. ¿Está bien? Nosotros venimos a la iglesia, ¿para qué? Para ser equipados, para ser expertos en la palabra, en trazar bien la Biblia, en conocer bien el significado del texto. Todo lo hacemos, tenemos todo un paquete y usted se lo lleva en la mente y el corazón. Y después que terminamos de ser equipados aquí, porque el culto es para los creyentes, no hacemos cultos para inconversos, es para creyentes, para equiparlos. Y cuando termina aquí, usted se dispersa y todos salimos a predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Recibimos las instrucciones para qué? ¿Para quedarnos aquí? No, para salir por todo lugar, hablar correctamente de Cristo, porque evangelizar es enseñar. ¿Escuchó? Tiene que saber, tiene que estar instruido, tiene que conocer por qué Jesús vino a este mundo. Tiene que conocer su nacimiento potente, su vida en santidad, su muerte perfecta, la sustitución perfecta, la resurrección, la ascensión. ¿Y qué está haciendo el Señor en este momento? Todo ello es evangelizar. Es evangelizar. Entonces, en definitiva, fueron instruidos no para quedarse, sino para salir. Ok. Bueno, creo que ya lo tiene. Creo que ya está casi listo para la porción. Terminé la introducción. ¿Están bien? Perfecto. Recuerde, otra vez, qué pesado. Los versos del 5 al 15 son instrucciones evangelísticas específicas a los apóstoles para ese momento. Y los versos 16 al 42 son instrucciones de evangelismo, enfatizando el rechazo y proyectando esas instrucciones a todo tiempo que venía. ¿Ok? Con ello en mente, permíteme darte mi proposición para afrontar esta sección. ¿Cuál es mi proposición para los primeros 11 versículos, del 5 al 15? Ya sabe usted el énfasis. De Mateo 10, 5 al 15, quiero mostrarte 5 instrucciones. 5 instrucciones que al entenderlas y aplicarlas, nos guiarán a cumplir nuestra tarea de evangelizar honrando a Cristo. 5 instrucciones que al entenderlas y aplicarlas nos guiarán a cumplir nuestra tarea de evangelizar honrando a Cristo. Primera instrucción: el evangelismo es un mandato. Versos 5b y 6. Segunda instrucción: la centralidad del mensaje. Verso 7. La centralidad del mensaje. Verso 7. Tercera instrucción: el evangelismo no se cobra. Verso 8. Les dije que esto iba a ser una bomba. El evangelismo no se cobra. Verso 8. Cuarta instrucción: Dios proveerá en la tarea. Verso 9 y 10. Dios proveerá en la tarea. Versos 9 y 10. Y quinta instrucción: identifica a los que quieren la verdad. Verso 11 al 15. Verso 11 al 15, identifica a los que quieren la verdad. 5 instrucciones que al entenderlas y aplicarlas nos guiarán a cumplir nuestra tarea de evangelizar honrando a Cristo. El evangelismo es un mandato, la centralidad del mensaje, el evangelismo no se cobra, Dios proveerá en la tarea, identifica a los que quieren la verdad. Con esas instrucciones, en lo macro, permíteme desarrollar. Les dije que esta porción es fabulosa y voy a tratar de honrar eso haciéndolo a detalle. Ahora, quiero que note que en mi proposición, en mi propuesta, empiezo por el verso. ¿Qué verso empiezo? ¿5 qué? 5A, 5. ¿Pero qué es el abecedario esto? 5B. O sea, ¿qué cosa dejé? 5A. Y usted dice, se quinció. No.
Lo hice a propósito. Pues Mateo, que es como sabe, ¿cómo es Mateo? Estratégico, marca en el verso 5a, note, el parámetro primario para los apóstoles. Esto es muy importante. Quiero máxima atención. Digamos, esto es como la segunda introducción. No se desanime, le va a gustar, no se desanime. Es importante porque nos marca aquí, en este 5a, el punto central. El punto central. Quiero que lo vea. Note el verso 5a. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Deténgase ahí. Deténgase ahí. Aquí está el punto de esta porción. Observa el texto. En el original es así. A ver si nota una diferencia. Y creo que la diferencia es sustancial. Miren el original. A estos 12 Jesús, para enviarlos, les dio instrucciones. ¿Nota cómo decía en el original? Voy a repetir, por favor. Quiero máxima atención porque me están mirando así. Escuchen. Primero, verso 5a, como está en tu Biblia. Bueno, por lo menos en Reina Valera. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Pero en el griego original dice, a estos 12 Jesús, para enviarlos, les dio instrucciones. El sentido, si me está siguiendo y no está dormido, el sentido es que primero, ¿qué hace? Los instruye y después, muy bien. Muy bien, amados. Eso quiero que tengan en mente. Primero, el énfasis es que Él los instruye y después los envía. Y uno se pregunta, pero Jorge, los instruye, ¿por qué no los envía de una vez? Si ya les dio el encargo. ¿Se acuerdan en Mateo 10, verso 1b? Ya les dio el encargo. ¿Cuál era el encargo? Note, Mateo 10, 1b. Les dio autoridad ¿sobre qué? Espíritus inmundos para que echen fuera y para sanar ¿cuántas enfermedades? Toda enfermedad y toda dolencia. Pero les dio una tremenda investidura, amados. Jorge, ¿para qué van a ser instruidos? Ya que se vayan ya. Si van a echar demonios, van a sanar todo. ¿Por qué tiene que instruirlos si ya les dio el encargo? Ya les dio las credenciales. Qué interesante. En otras palabras, si ya tienen las credenciales, tienen el poder, tienen la capacitación espiritual, ¿por qué no salen de una vez? ¿Por qué se están demorando? ¿No tienen compasión por los perdidos que se van al infierno? Piense, ruego me sigue el pensamiento. Estos hombres van a sanar toda enfermedad, van a echar a los demonios. ¿Cómo no los van a escuchar? ¿Cómo no los van a atender? Ya están investidos de poder. Sí, pero así estés investido con el poder de Dios, necesitas, según Jesús, ser instruido. ¿Qué tal principio, amados? ¿Qué tal principio? Este es el énfasis de la porción. La necesidad justamente de ser ¿qué? Instruidos. Ese es el punto. Ese es el énfasis. La necesidad de ser instruidos. Este es el punto central aquí, amados. Estamos ante un gran principio. Usted, si es del Señor, escúchame bien, déjeme aplicarlo. ¿Está bien? ¿Puedo aplicarlo? Si usted es del Señor, si fue salvado de verdad por la gracia soberana de Dios, entonces usted está investido con el poder de Dios por el Espíritu. ¿Se acuerda Hechos 1:8? ¿Se acuerda 1:8? Cuando está anunciando que va a llegar el Espíritu, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, la promesa. Usted, si es creyente, está investido con el Espíritu. Efesios 1:13, por ejemplo, puede anotarlo, no tiene que ir ahí. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. ¿Sellados con qué? Con el Espíritu Santo. Si usted es creyente verdadero, si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén, claro que sí. Somos de Cristo, tenemos su Espíritu. Amén, amén. Pero necesitas ser instruido. Miren ese principio, amados, que se ha dejado en el ambiente evangélico. No, ya tengo el Espíritu, entonces yo puedo por todos lados hacer lo que quiera. Escúchame bien,
Usted necesita ser instruido. Ese es el punto de Jesús. Tremenda aplicación. Pablo lo dijo así a Timoteo, a su discípulo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. Y ahí la traducción no es muy buena, porque no es procura como, bueno, Timoteo, si tienes tiempito. No, procura es una palabra en griego muy fuerte que quiere decir, esfuérzate al máximo nivel, Timoteo. Esfuérzate con todo. Estoy hablando de 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate al máximo nivel en el Señor. Procura con diligencia. Presentante a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué no tiene que avergonzarse? Porque usa bien. Me encanta eso, la palabra de verdad. Si bien es cierto, esto es para el pastor Timoteo, también es cierto que esto es un espejo para todo creyente verdadero que debe esforzarse por trazar bien la palabra de verdad. El término, como algunos saben ya en el texto, usar bien es trazar con precisión. Corte de cirujano exacto. Tremendo término. Es decir, regrese a Mateo. Si capta el punto, esto tiene que anotar. Apunte esto. Pues esto lo dejó grabado a sus apóstoles, regresando a Mateo 10. A su personal escogido. A mayor necesidad espiritual de la gente, más preparación espiritual de los enviados. Quiero repetir eso. A mayor necesidad espiritual de la gente, más preparación espiritual de los enviados. Jesús los prepara, los instruye antes de enviarlos, amados. Ellos ya tenían la investidura, ellos ya tenían el poder y las credenciales. Y les dice, espérense muchachos, aguanten el carro. Primero, instrucción. Instrucción para evangelizar. Ya tienen el punto, con ellos los desarrollamos. ¿Está bien? Si usted entiende que el punto son las instrucciones, la necesidad de instruir, ahora es lógico que empiecen las 5, ¿qué cosa? Instrucciones. ¿También por acá? ¿También por acá? ¿El que está durmiendo? ¿Está bien? Perfecto. Se levantó, me dijo ok y siguió. Perfecto. 5 instrucciones que al entenderlas y aplicarlas nos guiarán a cumplir nuestra tarea de evangelizar honrando a Cristo. Primera instrucción. El evangelismo es un mandato. Verso 5b. Note por favor en el texto. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Deténgase ahí. Quiero aquí recordarle y pedirle un gran favor que si no lo toma en cuenta puede errar mucho. Nuevamente, no aplique a su vida de frente lo que lee. Primero, entiende el significado y luego lo aplicamos. ¿Está bien? Amén, hermanos. ¿Tengo ese compromiso de ustedes? Por favor, no se apuren. Mastique despacio y va a ver cómo lo va a entender. Creo que sobre todo en esta sección hay que ser muy cuidadosos porque estas son, recuerde la introducción, las instrucciones específicas para la primera misión de los apóstoles, la primera misión evangelística de los apóstoles. Ahora, con esa advertencia, quiero que observe, si fuera tan amable, hay un imperativo en estos textos que hemos leído, es decir, 5b al 6, hay un imperativo que creo nos guían fácilmente a entender esta primera instrucción y usted me va a entender por qué puse ese título o ese punto ahí que da el Señor a los apóstoles para evangelizar. Lo vamos a deshojar paso a paso. Note, verso 5. Por camino de gentiles, ¿qué dice? No vayáis. Deténgase ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, cuando usted extiende un poco esto en su mente para ver las cartas, por ejemplo, pastorales, entra Pablo a hablarnos muchas veces de los gentiles, inclusive en la carta a los romanos, Pablo dice esto en Romanos 3:29, solamente anótelo para hallar el concepto de gentiles bien, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Eso está en Romanos 3:29. Creo que este texto es claro. Es decir, Pablo colocando la misma condición de pecado tanto a judíos como a los... O sea, los gentiles, tanto a judíos como a los no judíos. Muy bien, ese es el contexto. Ya lo tiene, ya tiene el concepto. Miren qué fácil.
no judíos, y que tanto uno como otro son justificados por la fe, menciona que Dios también es Dios de los no judíos, o sea, gentiles. Dios es uno solo, les dice a los judíos. Le está dando un argumento a los judíos. No es solamente Dios de los judíos, también Dios de los no judíos. Dios es uno solo, es lo que dice Pablo. Retomando el punto a Mateo, creo que ya lo tiene. Creo que ya tiene el primer sentido. Con el sentido ya atesorado, creo que lo tiene. Los gentiles en la porción son ¿quién? ¿A quién se refiere? Muy bien, no judíos. ¿Está bien? ¿Amén hasta ahí? Perfecto. O sea, si dice, por caminos de gentiles no vayan, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Piense, ¿qué está diciendo? Que no deben entrar a ninguna región que pertenece ¿a quién? A los no judíos. Eso es lo que está diciendo. Por favor, piense la instrucción que da el Señor a sus apóstoles. No entren a las regiones no judías. ¡Wow! Piense un poco. ¿Qué les está diciendo Jesús a los apóstoles aquí? Piense un poco. El evangelio no lo lleven a los no judíos. ¿Le gustaría aplicar eso hoy? Entonces, pastor, no hay que predicarle a los no judíos. Bueno, no hay que predicarte a ti tampoco, porque tú... ¿Me entiende? ¿Entiende el peso de esto? Interesante. No, usted no puede aplicar que ya no hay que evangelizar a los no judíos, ¿verdad? Esto es solo para los apóstoles, por eso digo, esas son instrucciones para los apóstoles. Y usted dice, ¿y para mí? ¿Yo dónde estoy? Bueno, espere entender para que recién aplique, espere entender el significado. ¿Nota la importancia de entender el significado único del texto? ¿Nota? ¿Lo nota, verdad? Díganme que sí o no, ¿lo notan o no? Sí. Y esto tiene que hacer en todo su estudio bíblico, Eso es importante. Bueno, regrese a Mateo. Jesús le dice a sus apóstoles, no evangelicen a ningún gentil. Esto está fuerte. No evangelicen a ningún no judío. Ellos no. Pero no se queda ahí. Note el verso 5. Y en ciudades samaritanos no entréis. Wow. Esto está más fuerte de escuchar para nosotros, pero para los apóstoles no. Esto es más fuerte para nosotros. Van a ver que estos resultados de la instrucción son normales para los apóstoles, pero para nosotros no son normales. ¿Quiénes son los samaritanos? ¿Quiénes son los samaritanos? Aquí un poco de historia. En el año 722 a.C., los asirios tomaron las 10 tribus del norte, de las cuales su capital era Samaria, de las 10 tribus del norte, y los asirios tenían como método no llevar en cautiverio a la gran cantidad de gente a su nación, como lo hicieron ¿quién? Los babilónicos, y ahí se llevaron ¿a quién? A Daniel, ¿se acuerdan? Muy bien, el año 586 a.C., sino más bien ellos tenían la metodología de dejar a su gente a Siria en la capital conquistada. ¿Para qué? Para que al tomar ellos esposas, mujeres, se mezclen las razas mezcladas, y eso eran los samaritanos. Esos eran los samaritanos, una raza no pura de judíos, sino mezclada. Con ello adoptaban sus costumbres paganas. Es por ello que Jesús, ¿se acuerda que conversa con quién? Con la mujer ¿qué? Samaritana en Juan 4, y le dice en el verso 22 que ellos adoran pésimo. Le dice a la samaritana, ustedes adoran pésimo, porque habían adoptado las cosas paganas de los asirios. Inclusive en el mismo capítulo 4 de Juan se puede ver a los judíos y samaritanos claramente que se odian, no se llevan. En Juan 4:9 no se llevan, se odian. Judíos y samaritanos se odian. Es más, note esto es importante, a mí me gustó mucho. En el Evangelio de Mateo, esta es la única referencia hacia los samaritanos. No va a haber más en Mateo, usted en el Evangelio de Mateo, que diga samaritano. No hay más. Esta es la única referencia, y encima con una pésima referencia a los samaritanos. No aparece más en todo el Evangelio de Mateo, pues la audiencia de Mateo, ¿quién es? Bueno, es entendible, es judío, mente judía. Con lo que tiene, regrese a Mateo y cierre la idea. ¿Qué les dice Jesús a los apóstoles en el verso 5? Escuchen lo que les dice. Cierren la idea, como un rompecabezas, lo vamos armando, cierren la idea. Verso 5. No lleven la verdad gloriosa del Evangelio a los no judíos y a los samaritanos. ¿Qué le parece?
no lleven la verdad gloriosa, lo único que los puede llevar al cielo, no lo lleven a los no judíos y a los samaritanos. ¿Esto es una aplicación para usted? Para los apóstoles esto era obviamente judía. Ahora, atienda, sigue el texto porque aquí está el único imperativo de la idea central. Observe el verso 6. Si no, ¿qué dice? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de... Esa palabra id en el griego es poreuomai, es el imperativo único aquí. Vayan, vayan, es el imperativo. Para los apóstoles, el mandato es que vayan. ¿A dónde? Mire el texto nuevamente. ¿A todo el mundo? No. ¿A toda región? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay tanta riqueza aquí, amados. Primero, ¿quién es o a quién se refiere con la mención las ovejas perdidas de la casa de Israel? Respuesta. ¿La mención es a las prostitutas judías que están perdidas? ¿A los ladrones judíos que están perdidos? No. Esto es una referencia directa. Escuche, a todo judío. Piense lo que le digo. Esto es una referencia directa a todo judío. Siga, por favor. Segundo, mucha atención. Observen nuevamente cómo les llama Jesús, el mismo Jesús, a todo judío. Ya sabe que es todo judío. Ovejas perdidas. Deténgase. Es decir, Jesús afirma algo muy fuerte para la mente de la época. Jesús dice que Israel, el Israel de Dios, el pueblo escogido de Dios, está muerto espiritualmente. ¡Qué declaración, amados! Esto hizo vibrar mi corazón. El pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento le dice aquí como primera misión a sus discípulos, a sus apóstoles, escúcheme bien, prediquen a las ovejas perdidas de Israel, porque Israel, el Israel que yo amé, el Israel que yo adopté, dice Jesús, están muertos espiritualmente. Están perdidos. Piense, el pueblo escogido del Antiguo Testamento está muerto espiritualmente. Esto es fortísimo para la mente judía de la época. Ahora analice y aplique. Si así afirma Jesús del pueblo de Dios, ¿cómo estarán los no judíos? ¿Cómo estarán los gentiles? ¿Cómo estaremos nosotros? En un sentido peor, pero en realidad igual de perdidos. Pero en un sentido peor, perdidos espiritualmente. Y esto es una aplicación, amados, directa al evangelismo. Al evangelizar es vital y de suma importancia mostrar a la gente que están delante de Dios perdidos. Escuche, la gente sin Cristo está perdida. Estamos haciendo un esfuerzo en el ambiente evangélico para decirle a la gente que no está tan perdida, que está ya llegando a la meta del reino, que están casi bien. Más o menos perdiditos, un poco perdidos. No, amados, sumamente perdidos. Nadie cumple el estándar de Dios. Es por ello que si usted se enfrenta a la verdad de Dios, lo primero que tiene que ver es su inmunda condición. Porque estamos perdidos delante de Dios. Y la gente no está diciendo eso en los púlpitos. La gente está perdida. Tu hijo sin Cristo está perdido. Tu esposo sin Cristo está perdido. Tu esposa sin Cristo está perdido. No, qué bueno, buena gente, más o menos. No, perdidísimo. Están perdidos, muertos para Dios. Muertos. Si no se enfatiza eso, no hay evangelismo, amados. No hay. Ahora, siga conmigo, arme las piezas hasta aquí. La instrucción de Jesús a sus apóstoles es, note, no lleven la verdad gloriosa del evangelio a los no judíos y a los samaritanos, sino vayan solo por los judíos. Amados, ¿esto es incoherente, no le parece, con la compasión de Jesús? Esto es incoherente con el versículo 36 del capítulo 9.
Es incoherente con la necesidad colocada a los apóstoles por la gente, o a la gente que va a ser condenada en Mateo 9:38. Inclusive, atienda, es incoherente con Mateo 28, 19 y 20, que quiere que hagamos discípulos, o sea, lleguemos con el evangelio a todas las naciones, con la verdad de Dios. Es incoherente este pedido de Jesús a sus apóstoles. ¿Cómo podemos fusionar estos pensamientos? ¿Cómo podemos entender bien aquí para la misión de los apóstoles? ¿Jesús está en una etapa de desamor, cree usted, por el mundo aquí? ¿Cree usted que acá Jesús se ha vuelto frío con la necesidad de la gente? ¿Qué es esto? Amados, escuche. Sí hay una conexión lógica de estos dos pensamientos, que además tiene que entender para seguir el hilo de pensamiento. ¿Usted lo quiere entender? ¿Seguro? ¿Qué le parece si me espera una semanita más para poder entenderlo? Oremos juntos, dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, oramos dando gracias por tu paciencia para nosotros. Queremos ser eficientes, instrumentos tuyos, con todo el corazón, con toda nuestra mente, entendiendo que la instrucción es vital, Padre Santo. Y queremos seguir comprendiendo y aplicando la verdad de tu palabra. Gracias por este momento tan especial que nos das. Agradecido siempre por tu gracia. Y ruego a mis hermanos que sigas guiándoles. Gracias por su sacrificio, Señor, en este tiempo. Al meditar tu palabra, al poner toda su mente. Eso solamente lo puedes hacer tú. Eso es espiritual. La tarea es espiritual. En el nombre de Cristo. Amén.